Marcos 1. Estas son las buenas nuevas acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Comenzó tal como Dios había dicho en el libro escrito por el profeta Isaías: estoy enviando mi mensajero para preparar el camino para ti. En el desierto alguien está gritando: preparen el camino para el Señor. Hagan un sendero recto para él. Así que Juan el Bautista apareció en el desierto y le dijo a todos: vuélvanse a Dios y sean bautizados. Entonces sus pecados serán perdonados. De toda Judea y Jerusalén, multitudes de personas fueron a Juan. Le dijeron cuán arrepentidos estaban por sus pecados, y él los bautizó en el río Jordán. Juan usaba ropa hecha de pelo de camello. Tenía una correa de cuero alrededor de su cintura y comía saltamontes y miel silvestre. Juan también le dijo a la gente: alguien más poderoso va a venir, y yo no soy lo suficientemente bueno ni para agacharme y desatar sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por ese tiempo, Jesús vino de Nazaret en Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Tan pronto como Jesús salió del agua, vio el cielo abrirse y el Espíritu Santo bajando hacia él como una paloma. Una voz del cielo dijo: tú eres mi propio Hijo querido, y estoy complacido contigo. Inmediatamente, el Espíritu de Dios hizo que Jesús fuera al desierto. Se quedó allí por 40 días mientras Satanás lo probó. Jesús estuvo con los animales salvajes, pero los ángeles lo cuidaron. Después de que Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea y contó las buenas nuevas que vienen de Dios. Él dijo: ha llegado el tiempo. El reino de Dios pronto estará aquí. Vuélvanse a Dios y crean las buenas nuevas. Mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando sus redes en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo. Les enseñaré cómo traer personas en lugar de peces. En ese momento los dos hermanos dejaron sus redes y fueron con él. Jesús siguió caminando y pronto vio a Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban en un barco, reparando sus redes. Inmediatamente, Jesús les pidió que vinieran con él. Dejaron a su padre en el barco con los trabajadores contratados y fueron con él. Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Capernaum. Entonces el siguiente sábado, él fue al lugar de reunión judío y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza. Él enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley de Moisés. De repente un hombre con un espíritu malo en él entró al lugar de reunión y gritó: Jesús de Nazaret, ¿qué quieres? ¿No estás con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Jesús le dijo al espíritu malo: cállate y sal del hombre. El espíritu lo sacudió. Luego dio un grito fuerte y se fue. Todos estaban completamente sorprendidos y siguieron diciéndose unos a otros: ¿qué es esto? Debe ser algún tipo nuevo de enseñanza poderosa. Incluso los espíritus malvados le obedecen. Las noticias sobre Jesús se esparcieron rápidamente por toda esa parte de Galilea. Tan pronto como Jesús dejó el lugar de reunión con Santiago y Juan, fueron a casa con Simón y Andrés. Cuando llegaron allí, a Jesús le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma en cama con fiebre. Jesús fue a ella. La tomó de la mano y la ayudó a levantarse. La fiebre la dejó, y ella le sirvió una comida. Esa noche, después del atardecer, todos los que estaban enfermos o tenían demonios en ellos fueron traídos a Jesús. De hecho, todo el pueblo se reunió alrededor de la puerta de la casa.
Jesús sanó toda clase de enfermedades terribles y expulsó muchos demonios. Pero los demonios sabían quién era Él, y no los dejó hablar. Muy temprano la siguiente mañana, Jesús se levantó y fue a un lugar donde pudiera estar solo y llorar. Simón y los otros comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, dijeron, «Todos te están buscando». Jesús respondió, «Debemos ir a los pueblos cercanos para que pueda contar las buenas nuevas a esas personas. Por esto he venido». Entonces Jesús fue a lugares de reunión judíos por toda Galilea, donde predicó y expulsó demonios. Un hombre con lepra vino a Jesús y se arrodilló. Él suplicó, «Tienes el poder de sanarme si solo quisieras». Jesús sintió pena por el hombre, así que puso su mano sobre él y dijo, «Quiero. Ahora estás bien». Inmediatamente la lepra del hombre desapareció, y estaba bien. Después de que Jesús advirtió estrictamente al hombre, lo envió en su camino. Él dijo, «No le digas a nadie sobre esto. Solo ve y muéstrale al sacerdote que estás bien. Luego lleva un regalo al templo como Moisés ordenó, y todos sabrán que has sido sanado». El hombre habló tanto sobre ello y le dijo a tanta gente que Jesús ya no podía ir abiertamente a un pueblo. Tuvo que mantenerse alejado de los pueblos, pero la gente aún venía a él de todas partes. Marcos 2. Jesús regresó a Capernaum, y unos pocos días después la gente escuchó que estaba en casa. Entonces tantos de ellos vinieron a la casa que no quedó ni siquiera lugar para estar de pie frente a la puerta. Jesús aún estaba enseñando cuando 4 personas llegaron cargando a un hombre paralítico en una camilla. Pero debido a la multitud, no pudieron llevarlo a Jesús. Así que hicieron un hoyo en el techo arriba de él y bajaron al hombre frente a todos. Cuando Jesús vio cuánta fe tenían, le dijo al hombre paralítico, «Amigo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley de Moisés estaban sentados allí. Comenzaron a preguntarse, ¿por qué diría tal cosa? Debe pensar que es Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Inmediatamente, Jesús supo lo que estaban pensando, y les dijo, ¿por qué están pensando tales cosas? Es más fácil para mí decirle a este hombre paralítico que sus pecados son perdonados, o decirle que se levante y tome su camilla y vaya a casa. Les mostraré que el Hijo del Hombre tiene el derecho de perdonar pecados aquí en la tierra. Así que Jesús le dijo al hombre, «Levántate, toma tu camilla, y vete a casa». El hombre se levantó inmediatamente. Tomó su camilla y salió mientras todos miraban con asombro. Alabaron a Dios y dijeron, «Nunca hemos visto algo así». Una vez más Jesús fue a la orilla del lago de Galilea. Una gran multitud se reunió alrededor de él y les enseñó. Mientras caminaba, vio a Leví, el hijo de Alfeo. Leví estaba sentado en el lugar para pagar impuestos, y Jesús le dijo, «Ven conmigo». Así que se levantó y fue con Jesús. Más tarde, Jesús y sus discípulos estaban cenando en casa de Leví. Muchos cobradores de impuestos y otros pecadores se habían convertido en seguidores de Jesús y también eran invitados en la cena. Algunos de los maestros de la ley de Moisés eran fariseos y vieron que Jesús estaba comiendo con pecadores y cobradores de impuestos. Así que le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los escuchó y respondió, las personas sanas no necesitan doctor, pero las personas enfermas sí. No vine a invitar a las buenas personas a ser mis seguidores. Vine a invitar a los pecadores. Los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos a menudo se quedaban sin comer. Algunas personas vinieron y le preguntaron a Jesús,
¿por qué los seguidores de Juan y los de los fariseos a menudo se quedan sin comer, mientras que tus discípulos nunca lo hacen? Jesús respondió, los amigos de un novio no se quedan sin comer mientras él aún está con ellos, pero llegará el tiempo cuando él será tomado de ellos. Entonces se quedarán sin comer. Nadie remeda ropa vieja cosiendo un pedazo de tela nueva. La pieza nueva se encogerá y haría un hoyo más grande. Nadie vierte vino nuevo en odres viejos. El vino se hincharía y reventaría los odres viejos. Entonces el vino se perdería y los odres se arruinarían. El vino nuevo debe ser puesto en odres nuevos. Un sábado, Jesús y sus discípulos estaban caminando por algunos campos de trigo. Sus discípulos estaban recogiendo granos de trigo mientras iban. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos están recogiendo grano en sábado? Se supone que no deben hacer eso. Jesús respondió, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus seguidores tenían hambre y necesidad? Fue durante el tiempo de Abiatar, el sumo sacerdote. David fue a la casa de Dios y comió los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer. También le dio algunos a sus seguidores. Jesús terminó diciendo, las personas no fueron hechas para el bien del sábado. El sábado fue hecho para el bien de las personas. Así que el Hijo del Hombre es Señor sobre el sábado. La siguiente vez que Jesús fue al lugar de reunión, un hombre con una mano paralizada estaba allí. Los fariseos querían acusar a Jesús de hacer algo malo, y siguieron observando para ver si Jesús lo sanaría en sábado. Jesús le dijo al hombre que se pusiera de pie donde todos pudieran verlo. Luego preguntó, ¿en sábado, debemos hacer buenas obras o malas obras? ¿Debemos salvar la vida de alguien o destruirla? Pero nadie dijo una palabra. Jesús estaba enojado mientras miraba alrededor a la gente. Sin embargo, sintió pena por ellos porque eran tan tercos. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Lo hizo, y su mano mala fue sanada. Los fariseos se fueron, e inmediatamente comenzaron a hacer planes con los seguidores de Herodes para matar a Jesús. Jesús llevó a sus discípulos hacia la orilla del lago. Grandes multitudes lo siguieron desde Galilea, Judea y Jerusalén. La gente vino de Idumea así como de otros lugares al este del río Jordán. También vinieron de la región alrededor de las ciudades de Tiro y Sidón. Todas estas multitudes vinieron porque habían escuchado lo que Jesús estaba haciendo. Incluso tuvo que decirles a sus discípulos que prepararan un barco para evitar ser aplastado por las multitudes. Después de que Jesús había sanado a muchas personas, todas las otras personas enfermas le rogaron que les permitiera tocarlo. Y cada vez que cualquier espíritu malo veía a Jesús, caían al suelo y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús advirtió a los espíritus que no dijeran quién era él. Jesús decidió pedirle a algunos de sus discípulos que subieran a una montaña con él, y fueron. Entonces escogió a 12 de ellos para ser sus apóstoles, para que pudieran estar con él. También quería enviarlos a predicar y a expulsar demonios. Simón era uno de los 12, y Jesús lo nombró Pedro. También estaban Santiago y Juan, los 2 hijos de Zebedeo. Jesús los llamó Boanerges, que significa rayos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, y Tadeo también eran apóstoles. Los otros eran Simón, conocido como el celoso, y Judas Iscariote, quien después traicionó a Jesús. Jesús regresó a casa, y una vez más se reunió una multitud tan grande que no había oportunidad ni para comer. Cuando la familia de Jesús escuchó lo que estaba haciendo,
pensaron que estaba loco y fueron a controlarlo. Algunos maestros de la ley de Moisés vinieron de Jerusalén y dijeron, este hombre está bajo el poder de Belcebú, el gobernante de los demonios. Incluso está expulsando demonios con la ayuda de Belcebú. Jesús le dijo a la gente que se reuniera alrededor de él. Entonces les habló en acertijos y dijo, ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Una nación cuya gente lucha entre sí no durará mucho tiempo, y una familia que pelea no durará mucho tampoco. Así que si Satanás lucha contra sí mismo, ese será su fin. ¿Cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus cosas a menos que primero ate al hombre fuerte? Entonces puede tomar todo. Les prometo que cualquiera de las cosas pecaminosas que digan o hagan puede ser perdonada, sin importar qué tan terribles sean esas cosas. Pero si hablan contra el Espíritu Santo, nunca pueden ser perdonados. Ese pecado será tenido contra ustedes para siempre. Jesús dijo esto porque la gente estaba diciendo que él tenía un espíritu malo en él. La madre y hermanos de Jesús vinieron y se pararon afuera. Entonces enviaron a alguien con un mensaje para que él saliera a ellos. La multitud que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre y tus hermanos y hermanas están afuera y quieren verte. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces miró a la gente sentada alrededor de él y dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que obedece a Dios es mi hermano o hermana o madre. Marcos 4. La siguiente vez que Jesús enseñó junto al lago de Galilea, se reunió una gran multitud. Era tan grande que tuvo que sentarse en un barco en el lago mientras la gente se paraba en la orilla. Usó historias para enseñarles muchas cosas, y esta es parte de lo que enseñó. Ahora escuchen. Un granjero salió a esparcir semilla en un campo. Mientras el granjero estaba esparciendo la semilla, algo de ella cayó en el camino y fue comida por pájaros. Otras semillas cayeron en tierra delgada y rocosa y rápidamente comenzaron a crecer porque el suelo no era muy profundo. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y se secaron porque no tenían suficientes raíces. Algunas otras semillas cayeron donde crecieron arbustos espinosos y ahogaron las plantas, así que no produjeron grano. Pero unas pocas semillas sí cayeron en buena tierra donde las plantas crecieron y produjeron 30 o 60 o incluso 100 veces más de lo que se esparció. Entonces Jesús dijo, si tienen oídos, presten atención. Cuando Jesús estaba solo con los 12 apóstoles y algunos otros, le preguntaron sobre estas historias. Él respondió, les he explicado los secretos sobre el reino de Dios a ustedes, pero para otros solo puedo usar historias. La razón es que estas personas mirarán y mirarán pero nunca verán. Escucharán y escucharán pero nunca entenderán. Si lo hicieran, se volverían a Dios y Él los perdonaría. Jesús les dijo, si no entienden esta historia, no entenderán ninguna otra. Lo que el granjero está esparciendo es realmente el mensaje sobre el reino. Las semillas que cayeron en el camino son las personas que escuchan el mensaje, pero Satanás pronto viene y se lo arrebata. Las semillas que cayeron en terreno rocoso son las personas que alegremente escuchan el mensaje y lo aceptan inmediatamente. Pero no tienen raíces, y no duran mucho tiempo. Tan pronto como la vida se pone difícil o el mensaje los mete en problemas, se rinden. Las semillas que cayeron entre los arbustos espinosos son también personas que escuchan el mensaje, pero comienzan a preocuparse por las necesidades de esta vida. Son engañados por el deseo de hacerse ricos y de tener toda clase de otras cosas. Así que el mensaje se ahoga, y nunca producen nada.
Las semillas que cayeron en buena tierra son las personas que escuchan y reciben el mensaje. Ellas producen 30 o 60 o incluso 100 veces más de lo que fue plantado. Jesús también dijo, no enciendes una lámpara y la pones debajo de una vasija de barro o debajo de una cama. ¿No pones una lámpara en un candelabro? No hay nada escondido que no será hecho público. No hay secreto que no será bien conocido. Si tienen oídos, presten atención. Escuchen cuidadosamente lo que oyen. La manera en que traten a otros será la manera en que serán tratados. A todos los que tienen algo se les dará más, pero las personas que no tienen nada perderán lo poco que tienen. Otra vez Jesús dijo, el reino de Dios es como lo que pasa cuando un granjero esparce semilla en un campo. El granjero duerme de noche y anda despierto durante el día, sin embargo las semillas siguen brotando y creciendo, y él no entiende cómo. Es la tierra la que hace que las semillas broten y crezcan en plantas que producen grano. Luego cuando llega la temporada de cosecha y el grano está maduro, el granjero lo corta con una hoz. Finalmente, Jesús dijo, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Qué historia puedo usar para explicarlo? Es como lo que pasa cuando una semilla de mostaza se planta en el suelo. Es la semilla más pequeña en todo el mundo. Pero una vez que se planta, crece más grande que cualquier planta de jardín. Incluso saca ramas que son lo suficientemente grandes para que los pájaros aniden en su sombra. Jesús usó muchas otras historias cuando le habló a la gente, y les enseñó tanto como podían entender. No les dijo nada sin usar historias, pero cuando estaba solo con sus discípulos, les explicaba todo. Esa noche, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al lado este. Así que dejaron la multitud, y sus discípulos comenzaron a cruzar el lago con él en el barco. Algunos otros barcos lo siguieron. De repente una tormenta de viento golpeó el lago. Las olas comenzaron a salpicar dentro del barco, y estaba a punto de hundirse. Jesús estaba en la parte trasera del barco con su cabeza en una almohada, y estaba dormido. Sus discípulos lo despertaron y dijeron, Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de ahogarnos? Jesús se levantó y ordenó al viento y las olas que se calmaran. El viento se detuvo, y todo estaba calmado. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿por qué tenían miedo? ¿No tienen fe? Ahora tenían más miedo que nunca y se dijeron unos a otros, ¿quién es este? Incluso el viento y las olas le obedecen. Marcos 5. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a la orilla cerca del pueblo de Gerasa. Cuando estaba saliendo del barco, un hombre con un espíritu malo corrió rápidamente hacia él desde el cementerio donde había estado viviendo. Nadie podía atar al hombre ya, ni siquiera con una cadena. A menudo había sido puesto en cadenas y grilletes, pero rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie podía controlarlo. Noche y día estaba en el cementerio o en las colinas, gritando y cortándose con piedras. Cuando el hombre vio a Jesús a la distancia, corrió hacia él y se arrodilló. Gritó, Jesús, Hijo de Dios en el cielo, ¿qué quieres conmigo? Prométeme en el nombre de Dios que no me torturarás. El hombre dijo esto porque Jesús ya le había dicho al espíritu malo que saliera de él. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? El hombre respondió, mi nombre es Legión porque tengo muchos espíritus malvados. Entonces le rogó a Jesús que no los enviara lejos. En la ladera una gran manada de cerdos estaba alimentándose. Así que los espíritus malvados le rogaron a Jesús, envíanos a esos cerdos. Déjanos ir a ellos.
Jesús los dejó ir, y salieron del hombre y entraron en los cerdos. Toda la manada de cerca de 2000 cerdos se precipitó por la orilla empinada hacia el lago y se ahogó. Los hombres que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y las granjas para esparcir las noticias. Entonces la gente salió a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a Jesús, vieron al hombre que había estado poseído por los demonios. Estaba sentado allí, vestido y en su sano juicio, y se aterrorizaron. Todos los que habían visto lo que había pasado contaron acerca del hombre y los cerdos. Entonces la gente comenzó a rogarle a Jesús que se fuera de su región. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió. En cambio, le dijo, ve a tu casa, a tu familia, y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue a la región cerca de las 10 ciudades conocidas como Decápolis y comenzó a contarle a todos cuánto había hecho Jesús por él. Todos los que oyeron lo que había pasado se asombraron. Una vez más Jesús subió a la barca y cruzó el lago de Galilea. Entonces, mientras estaba en la orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor. El encargado de la sinagoga también estaba allí. Su nombre era Jairo, y cuando vio a Jesús, se acercó a él. Se arrodilló a los pies de Jesús y comenzó a suplicarle ayuda. Le dijo, mi hija está a punto de morir. Por favor ven y tócala para que se sane y viva. Jesús fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonaba a su alrededor. En la multitud había una mujer que había estado sangrando por 12 años. Había ido a muchos médicos, y no habían hecho nada excepto causarle mucho dolor. Les había pagado todo el dinero que tenía, pero en lugar de mejorar, solo había empeorado. La mujer había oído acerca de Jesús, así que se acercó por detrás de él en la multitud y apenas tocó su ropa. Se había dicho a sí misma, si tan solo puedo tocar su ropa, me sanaré. Tan pronto como la tocó, su sangrado se detuvo, y supo que estaba sana. En ese momento, Jesús sintió que poder había salido de él. Se volvió hacia la multitud y preguntó, ¿quién tocó mi ropa? Sus discípulos le dijeron, mira a toda esta gente amontonándose a tu alrededor. ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó? Pero Jesús se volvió para ver quién lo había tocado. La mujer sabía lo que le había pasado. Vino temblando de miedo y se arrodilló delante de Jesús. Entonces le contó toda la historia. Jesús le dijo a la mujer, ahora estás sana por tu fe. Que Dios te dé paz. Estás sanada, y ya no tendrás más dolor. Mientras Jesús todavía estaba hablando, algunos hombres vinieron de la casa de Jairo y dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús oyó lo que dijeron, y le dijo a Jairo, no te preocupes. Solo ten fe. Jesús no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro y los 2 hermanos, Santiago y Juan. Fueron a casa con Jairo y vieron a la gente llorando y haciendo mucho ruido. Entonces Jesús entró y les dijo, ¿por qué están llorando y lamentándose así? La niña no está muerta. Solo está dormida. Pero la gente se rió de él. Después de que Jesús los había echado a todos de la casa, tomó al padre y la madre de la niña y a sus 3 discípulos y fue a donde ella estaba. Tomó a la niña de 12 años de la mano y dijo, Talita cumi. ¿Qué significa, niñita, levántate? La niña se levantó inmediatamente y comenzó a caminar. Todos se sorprendieron grandemente. Pero Jesús les ordenó que no le dijeran a nadie lo que había pasado. Entonces dijo, denle algo de comer. Marcos 6.
Jesús se fue y regresó a su pueblo natal con sus discípulos. El siguiente sábado enseñó en la sinagoga. Muchas de las personas que lo oyeron se asombraron y preguntaron, ¿cómo puede hacer todo esto? ¿De dónde obtuvo tal sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es él el carpintero, el hijo de María? ¿No son Santiago, José, Judas y Simón sus hermanos? ¿No viven sus hermanas aquí todavía en nuestro pueblo? La gente estaba muy molesta por lo que él estaba haciendo. Pero Jesús dijo, los profetas son honrados por todos, excepto por la gente de su pueblo natal, y sus parientes, y su propia familia. Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto sanar a unas pocas personas enfermas poniendo sus manos sobre ellas. Se sorprendió de que la gente no tuviera fe. Jesús enseñó en cada pueblo y aldea. Entonces reunió a sus 12 apóstoles y los envió de 2 en 2 con poder sobre los espíritus malignos. Les dijo, pueden llevar un bastón para caminar, pero no lleven comida ni bolsa de viaje ni dinero. Está bien usar sandalias, pero no lleven mudas de ropa. Cuando sean recibidos en una casa, quédense allí hasta que se vayan de ese pueblo. Si algún lugar no los recibe o no escucha su mensaje, váyanse y sacúdanse el polvo de los pies como advertencia para ellos. Los apóstoles se fueron y comenzaron a decirle a todos que se volvieran a Dios. Echaron fuera muchos demonios y sanaron a muchos enfermos poniéndoles aceite de oliva. Jesús se hizo tan conocido que Herodes el gobernante oyó acerca de él. Algunas personas pensaban que era Juan el Bautista, que había vuelto a la vida con el poder de hacer milagros. Otros pensaban que era Elías o algún otro profeta que había vivido hace mucho tiempo. Pero cuando Herodes oyó acerca de Jesús, dijo, «Este debe ser Juan. Le corté la cabeza, y ahora ha vuelto a la vida». Herodes se había casado antes con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Pero Juan le había dicho, no está bien que tomes la esposa de tu hermano. Así que, para complacer a Herodías, Herodes arrestó a Juan y lo puso en prisión. Herodías tenía rencor contra Juan y quería matarlo. Pero no podía hacerlo porque Herodes tenía miedo de Juan y lo protegía. Sabía que Juan era un hombre bueno y santo. Aunque Herodes se confundía por lo que Juan decía, le gustaba escucharlo, y a menudo lo hacía. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes dio una gran celebración de cumpleaños para sí mismo e invitó a sus oficiales del ejército y los líderes de Galilea. La hija de Herodías entró y bailó para Herodes y sus invitados. Les agradó tanto que Herodes dijo, pide cualquier cosa, y será tuya. Juro que te daré hasta la mitad de mi reino si lo quieres. La niña se fue y le preguntó a su madre, ¿qué crees que debería pedir? Su madre respondió, la cabeza de Juan el Bautista. La niña se apresuró a regresar y le dijo a Herodes, ahora mismo en una bandeja quiero la cabeza de Juan el Bautista. El rey se sintió muy triste por lo que había dicho, pero no quería romper la promesa que había hecho delante de sus invitados. Inmediatamente ordenó a un guardia que cortara la cabeza de Juan allí en la prisión. El guardia puso la cabeza en una bandeja y se la llevó a la niña. Entonces ella se la dio a su madre. Cuando los seguidores de Juan supieron que había sido asesinado, tomaron su cuerpo y lo pusieron en una tumba. Después de que los apóstoles regresaron a Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Pero tanta gente iba y venía que Jesús y los apóstoles ni siquiera tuvieron oportunidad de comer. Entonces Jesús dijo, vamos a un lugar donde podamos estar solos y descansar un poco. Se fueron en una barca a un lugar donde pudieran estar solos. Pero mucha gente los vio irse y se dieron cuenta de a dónde iban.
Así que gente de cada pueblo corrió por delante y llegó allí primero. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud que era como ovejas sin pastor. Sintió compasión por la gente y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa tarde, los discípulos vinieron a Jesús y dijeron, «Este lugar es como un desierto, y ya es tarde. Deja que las multitudes se vayan para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas y comprar algo de comer». Jesús respondió, «Ustedes denles algo de comer». Pero le preguntaron, ¿no sabes que tomaría casi el salario de un año comprar comida para toda esta gente? Entonces Jesús dijo, ¿cuánto pan tienen? Vayan y vean. Lo averiguaron y respondieron, tenemos 5 panes pequeños y 2 peces. Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran sentar a la gente sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 100 y grupos de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Miró hacia el cielo y bendijo la comida. Entonces partió el pan y se lo dio a sus discípulos para que se lo dieran a la gente. También dividió los 2 peces para que todos pudieran tener un poco. Después de que todos habían comido todo lo que querían, los discípulos de Jesús recogieron 12 canastas grandes de pan y peces que sobraron. Había 5,000 hombres que comieron la comida. Inmediatamente Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y comenzaran a regresar a Betsaida, pero él se quedó hasta que despidió a las multitudes. Entonces les dijo adiós y subió a la ladera de una montaña para orar. Más tarde esa noche él todavía estaba allí solo, y la barca estaba en alguna parte en medio del lago. Podía ver que los discípulos estaban luchando mucho porque estaban remando contra el viento. Poco antes del amanecer Jesús vino hacia ellos. Estaba caminando sobre el agua y estaba a punto de pasar la barca. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, pensaron que era un fantasma, y comenzaron a gritar. Todos lo vieron y se aterrorizaron. Pero al mismo tiempo él dijo, «No se preocupen. Soy Jesús. No tengan miedo». Entonces subió a la barca con ellos, y el viento se calmó. Los discípulos estaban completamente confundidos. Sus mentes estaban cerradas, y no podían entender el verdadero significado de los panes. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago y llevaron la barca a la orilla cerca del pueblo de Genesaret. Tan pronto como salieron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Así que corrieron por toda esa parte del país para traer a sus enfermos en camillas. Los traían a él cada vez que oían dónde estaba. En cada aldea o granja o mercado donde Jesús iba, la gente le traía sus enfermos. Le rogaban que los dejara tocar tan solo su ropa, y todos los que lo hacían eran sanados. Marcos 7. Algunos fariseos y varios maestros de la ley de Moisés de Jerusalén vinieron y se reunieron alrededor de Jesús. Se dieron cuenta de que algunos de sus discípulos comían sin lavarse primero las manos. Los fariseos y todo el pueblo judío obedecen las enseñanzas de sus antepasados. Siempre se lavan las manos de la manera apropiada antes de comer. Ninguno de ellos comerá nada que compren en el mercado hasta que esté lavado. También siguen muchas otras enseñanzas, como lavar copas, jarras y recipientes. Los fariseos y maestros le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no obedecen lo que nuestros antepasados nos enseñaron a hacer? ¿Por qué comen sin lavarse las manos? Jesús respondió, no son más que fanfarrones. El profeta Isaías tenía razón cuando escribió que Dios había dicho, todos ustedes me alaban con sus palabras, pero nunca realmente piensan en mí. Es inútil que me adoren cuando enseñan reglas inventadas por humanos.
Desobedecen los mandamientos de Dios para obedecer lo que los humanos han enseñado. Son buenos para rechazar los mandamientos de Dios para poder seguir sus propias enseñanzas. ¿No les ordenó Moisés que respetaran a su padre y madre? ¿No les dijo que condenaran a muerte a todos los que maldijeran a sus padres? Pero ustedes dejan que la gente se las arregle sin ayudar a sus padres cuando deberían. Les permiten decir que lo que poseen ha sido ofrecido a Dios. No dejan que esas personas ayuden a sus padres. E ignoran los mandamientos de Dios para seguir su propia enseñanza. Hacen muchas otras cosas que son igual de malas. Jesús reunió a la multitud otra vez y dijo, presten atención y traten de entender lo que quiero decir. La comida que ponen en su boca no los hace inmundos e inadecuados para adorar a Dios. Las malas palabras que salen de su boca son lo que los hace inmundos. Después de que Jesús y sus discípulos habían dejado la multitud y habían entrado en la casa, le preguntaron qué significaban estos dichos. Él respondió, ¿no saben de qué estoy hablando todavía? Seguramente saben que la comida que ponen en su boca no puede hacerlos inmundos. No va a su corazón, sino a su estómago, y luego sale de su cuerpo. Al decir esto, Jesús quiso decir que todas las comidas eran apropiadas para comer. Entonces Jesús dijo, lo que viene de su corazón es lo que los hace inmundos. De su corazón salen pensamientos malvados, actos vulgares, robo, asesinato, infidelidad en el matrimonio, codicia, maldad, engaño, indecencia, envidia, insultos, orgullo y necedad. Todas estas cosas vienen de su corazón y son las que los hacen inadecuados para adorar a Dios. Jesús se fue a la región cerca de la ciudad de Tiro, donde se quedó en la casa de alguien. No quería que la gente supiera que estaba allí, pero se enteraron de todos modos. Una mujer cuya hija tenía un espíritu maligno en ella oyó dónde estaba Jesús, e inmediatamente vino y se arrodilló a sus pies. La mujer era griega y había nacido en la parte de Siria conocida como Fenicia. Le rogó a Jesús que echara fuera al demonio de su hija. Pero Jesús dijo, los niños deben ser alimentados primero. No está bien quitarle su comida y dársela a los perros. La mujer respondió, Señor, hasta los perros comen las migajas que los niños dejan caer de la mesa. Jesús respondió, eso es verdad. Puedes irte ahora. El demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a casa, encontró a su niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Jesús dejó la región alrededor de Tiro y fue por el camino de Sidón hacia el lago de Galilea. Pasó por la tierra cerca de las 10 ciudades conocidas como Decápolis. Algunas personas le trajeron un hombre que era sordo y apenas podía hablar. Le rogaron a Jesús que simplemente lo tocara. Después de que Jesús lo había apartado de la multitud, metió sus dedos en los oídos del hombre. Entonces escupió y lo puso en la lengua del hombre. Jesús miró hacia el cielo, y con un gemido dijo, Efata, que significa, ábrete. Inmediatamente el hombre pudo oír, y ya no tuvo más problemas para hablar claramente. Jesús les dijo a las personas que no dijeran nada sobre lo que había hecho, pero mientras más les decía, más hablaban de ello. Estaban completamente asombrados y dijeron, todo lo que hace es bueno. Hasta sana a las personas que no pueden oír o hablar. Marcos 8. Un día otra gran multitud se reunió alrededor de Jesús. No habían traído nada para comer. Así que Jesús reunió a sus discípulos y dijo, siento compasión por esta gente. Han estado conmigo por 3 días, y no tienen nada que comer. Algunos de ellos viven muy lejos de aquí. Si los despido con hambre,
Podrían desmayarse en el camino a casa. Los discípulos dijeron, este lugar es como un desierto. ¿Dónde podemos encontrar suficiente comida para alimentar a tal multitud? Jesús les preguntó cuánta comida tenían. Respondieron, 7 panes pequeños. Después de que Jesús le dijo a la multitud que se sentara, tomó los 7 panes y los bendijo. Entonces partió los panes y se los dio a sus discípulos, quienes los repartieron a la multitud. También tenían unos pocos peces pequeños, y después de que Jesús los había bendecido, les dijo a los discípulos que los repartieran. La multitud de cerca de 4,000 personas comió todo lo que quiso, y las sobras llenaron 7 canastas grandes. Tan pronto como Jesús despidió a la gente, subió al barco con los discípulos y cruzó al territorio cerca de Dalmanuta. Los fariseos salieron y comenzaron una discusión con Jesús. Querían probarlo pidiendo una señal del cielo. Jesús gimió y dijo, ¿por qué siempre están buscando una señal? Les puedo prometer que no se les dará una. Entonces los dejó. Otra vez subió a un barco y cruzó al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de traer pan, y solo tenían un pan con ellos en el barco. Jesús les advirtió, cuidado. Guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Los discípulos hablaron de esto entre ellos y se dijeron, debe estar diciendo esto porque no tenemos pan. Jesús sabía lo que estaban pensando y preguntó, ¿por qué están hablando de no tener pan? ¿No entienden? ¿Están todavía cerradas sus mentes? ¿Están ciegos sus ojos y sordos sus oídos? ¿No recuerdan cuántas canastas de sobras recogieron cuando alimenté a esas 5,000 personas con solo 5 panes pequeños? Sí, respondieron los discípulos. Había 12 canastas. Jesús entonces preguntó, ¿y cuántas canastas de sobras recogieron cuando partí 7 panes pequeños para esas 4,000 personas? 7, respondieron. ¿No saben de qué estoy hablando todavía?, preguntó Jesús. Mientras Jesús y sus discípulos iban entrando a Betsaida, algunas personas trajeron un hombre ciego a él y le rogaron que tocara al hombre. Jesús lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea, donde escupió en los ojos del hombre. Puso sus manos sobre el hombre ciego y le preguntó si podía ver algo. El hombre miró hacia arriba y dijo, veo personas, pero parecen árboles caminando. Una vez más, Jesús puso sus manos sobre los ojos del hombre, y esta vez el hombre miró fijamente. Sus ojos fueron sanados, y vio todo claramente. Jesús le dijo al hombre, puedes regresar a casa ahora, pero no entres en la aldea. Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas cerca del pueblo de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, les preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Los discípulos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista o tal vez Elías. Otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿pero quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Mesías, respondió Pedro. Jesús advirtió a los discípulos que no le dijeran a nadie acerca de él. Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le pasaría. Dijo, los líderes de la nación, los principales sacerdotes y los maestros de la ley de Moisés harán sufrir terriblemente al Hijo del Hombre. Será rechazado y asesinado. Pero 3 días después, resucitará. Entonces Jesús explicó claramente lo que quería decir. Pedro apartó a Jesús y le dijo que dejara de hablar así. Pero cuando Jesús se volvió y vio a los discípulos, corrigió a Pedro. Le dijo, Satanás, aléjate de mí. Estás pensando como todos los demás y no como Dios.
Jesús entonces le dijo a la multitud y a los discípulos que se acercaran, y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mis seguidores, debe olvidarse de sí mismo. Debe tomar su cruz y seguirme. Si quieren salvar su vida, la destruirán. Pero si entregan su vida por mí y por las buenas nuevas, la salvarán. ¿Qué ganarán si poseen todo el mundo pero se destruyen a sí mismos? ¿Qué podrían dar para recuperar su alma? No se avergüencen de mí y mi mensaje entre esta gente infiel y pecadora. Si lo hacen, el Hijo del Hombre se avergonzará de ustedes cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 9. Les prometo que algunas de las personas que están aquí no morirán antes de ver el reino de Dios venir con poder. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan con él. Subieron a una montaña alta donde podían estar solos. Allí delante de los discípulos, Jesús fue completamente transformado, y sus ropas se volvieron mucho más blancas de lo que cualquier blanqueador en la tierra podría hacerlas. Entonces Moisés y Elías estaban allí hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, es bueno para nosotros estar aquí. Hagamos 3 refugios, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Pero Pedro y los otros estaban terriblemente asustados, y no sabía de qué estaba hablando. La sombra de una nube pasó y los cubrió. Desde la nube una voz dijo, Este es mi hijo, y lo amo. Escuchen lo que dice. Inmediatamente los discípulos miraron alrededor, pero solo vieron a Jesús. Mientras Jesús y sus discípulos bajaban de la montaña, les dijo que no dijeran ni una palabra sobre lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de la muerte. Así que lo guardaron para sí mismos, pero se preguntaron qué quería decir con las palabras resucitado de la muerte. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿no dicen los maestros de la ley de Moisés que Elías debe venir antes que el Mesías? Jesús respondió, Elías ciertamente vendrá a preparar todo. ¿Pero no dicen también las Escrituras que el Hijo del Hombre debe sufrir terriblemente y ser rechazado? Les prometo que Elías ya ha venido. Y la gente lo trató como quisieron, como dicen las Escrituras que lo harían. Cuando Jesús y sus 3 discípulos volvieron, vieron una gran multitud alrededor de los otros discípulos. Los maestros de la ley de Moisés estaban discutiendo con ellos. La multitud se sorprendió mucho de ver a Jesús, y todos se apresuraron a saludarlo. Jesús preguntó, ¿de qué están discutiendo? Alguien de la multitud respondió, Maestro, traje a mi hijo a ti. Un demonio le impide hablar. Cada vez que el demonio ataca a mi hijo, lo tira al suelo y lo hace echar espuma por la boca y rechinar los dientes de dolor. Entonces se pone rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran fuera al demonio, pero no pudieron hacerlo. Jesús dijo, ustedes no tienen fe. ¿Cuánto tiempo más debo estar con ustedes? ¿Por qué tengo que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Trajeron al muchacho, y tan pronto como el demonio vio a Jesús, hizo que el muchacho temblara por todas partes. Se cayó y comenzó a rodar en el suelo y echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo ha estado así? El hombre respondió, desde que era niño. El demonio a menudo ha tratado de matarlo arrojándolo al fuego o al agua. Por favor, ten compasión y ayúdanos si puedes. Jesús respondió, ¿por qué dices si puedes? Cualquier cosa es posible para alguien que tiene fe. Inmediatamente el padre del muchacho gritó, si tengo fe. Por favor ayúdame a tener aún más. Cuando Jesús vio que una multitud se estaba reuniendo rápidamente, habló severamente al espíritu maligno que había impedido al muchacho hablar o escuchar.
dijo, te ordeno que salgas del muchacho. No lo molestes nunca más. El espíritu gritó e hizo que el muchacho temblara por todas partes. Entonces salió de él. El muchacho parecía muerto, y casi todos dijeron que lo estaba. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo ayudó a levantarse. Después de que Jesús y los discípulos habían regresado a casa y estaban solos, le preguntaron, ¿por qué no pudimos echar fuera a ese demonio? Jesús respondió, solo la oración puede echar fuera esa clase de demonio. Jesús se fue con sus discípulos y comenzó a pasar por Galilea. No quería que nadie supiera al respecto porque estaba enseñando a los discípulos que el Hijo del Hombre sería entregado a personas que lo matarían. Pero 3 días después, resucitaría. Los discípulos no entendieron lo que Jesús quería decir, y tenían miedo de preguntar. Jesús y sus discípulos fueron a su casa en Capernaum. Después de que estuvieron dentro de la casa, Jesús les preguntó, ¿de qué estaban discutiendo en el camino? Habían estado discutiendo sobre cuál de ellos era el más grande, y por eso no respondieron. Después de que Jesús se sentó y les dijo a los 12 discípulos que se reunieran alrededor de él, dijo, si quieren el lugar de honor, deben convertirse en esclavos y servir a otros. Entonces Jesús hizo que un niño se parara cerca de él. Puso su brazo alrededor del niño y dijo, cuando reciben incluso a un niño por causa de mí, me reciben a mí. Y cuando me reciben a mí, reciben al que me envió. Juan dijo, Maestro, vimos a un hombre usando tu nombre para echar fuera demonios de las personas, pero no era uno de nosotros, y le dijimos que parara. Jesús dijo a sus discípulos, no lo detengan. Nadie que haga milagros en mi nombre pronto se volverá y dirá algo malo de mí. Cualquiera que no esté contra nosotros está a favor de nosotros, y cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre solo porque me pertenecen segaramente será recompensado. Será terrible para las personas que hagan pecar incluso a uno de mis pequeños seguidores. Esas personas estarían mejor si fueran arrojadas al océano con una piedra pesada atada alrededor del cuello. Así que si tu mano te hace pecar, córtala. Sería mejor para ti entrar en la vida lisiado que tener 2 manos y ser arrojado a los fuegos del infierno que nunca se apagan. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Sería mejor para ti entrar en la vida cojo que tener 2 pies y ser arrojado al infierno. Si tu ojo te hace pecar, deshazte de él. Sería mejor para ti entrar en el reino de Dios con solo un ojo que tener 2 ojos y ser arrojado al infierno. Los gusanos allí nunca mueren, y el fuego nunca deja de arder. Marcos 10. Tengan paz unos con otros. Después de que Jesús se fue a Judea y luego al otro lado del río Jordán. Una vez más, grandes multitudes vinieron a él, y como de costumbre, les enseñó. Algunos fariseos querían probar a Jesús, así que se acercaron a él y preguntaron si estaba bien que un hombre se divorciara de su esposa. Jesús les preguntó, ¿qué dice la ley de Moisés sobre eso? Respondieron, Moisés permite que un hombre escriba papeles de divorcio y despida a su esposa. Jesús respondió, Moisés les dio esta ley porque son tan duros de corazón. Pero en el principio Dios hizo un hombre y una mujer. Por eso un hombre deja a su padre y madre y se casa. Se convierte como una persona con su esposa. Entonces ya no son 2 personas, sino una. Y nadie debe separar a una pareja que Dios ha unido. Cuando Jesús y sus discípulos estuvieron de vuelta en la casa, le preguntaron sobre lo que había dicho. Les dijo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con alguien más es infiel a su esposa. Una mujer que se divorcia de su esposo y se casa de nuevo también es infiel.
Algunas personas trajeron a sus hijos a Jesús para que pudiera bendecirlos poniendo sus manos sobre ellos. Pero sus discípulos le dijeron a la gente que dejara de molestarlo. Cuando Jesús vio esto se enojó y dijo, «Dejen que los niños vengan a mí. No traten de detenerlos. Las personas que son como estos niños pequeños pertenecen al reino de Dios. Les prometo que no pueden entrar en el reino de Dios a menos que lo acepten como lo hace un niño». Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo poniendo sus manos sobre ellos. Mientras Jesús caminaba por un camino, un hombre corrió hacia él. Se arrodilló y preguntó, «Buen maestro, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna?» Jesús respondió, «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Conoces los mandamientos. No mates. Sé fiel en el matrimonio. No robes. No digas mentiras sobre otros. No hagas trampa. Respeta a tu padre y madre». El hombre respondió, «Maestro, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven». Jesús miró de cerca al hombre. Le agradó y dijo, «Hay una cosa que todavía necesitas hacer. Ve, vende todo lo que posees, da el dinero a los pobres, y tendrás riquezas en el cielo. Entonces ven conmigo». Cuando el hombre oyó a Jesús decir esto, se fue triste y melancólico porque era muy rico. Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, «Es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron al oír esto, así que Jesús les dijo otra vez, «Es terriblemente difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios». Los discípulos de Jesús se asombraron aún más. Se preguntaron unos a otros, ¿cómo puede alguien ser salvo? Jesús los miró y dijo, «Hay algunas cosas que las personas no pueden hacer, pero Dios puede hacer cualquier cosa». Pedro respondió, «Recuerda, dejamos todo para ser tus seguidores». Jesús le dijo, «Pueden estar seguros de que cualquiera que abandone casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por mí y por las buenas nuevas será recompensado. En este mundo, se les dará 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y pedazos de tierra, aunque también serán maltratados. Y en el mundo venidero, tendrán vida eterna. Pero muchos que ahora son primeros serán últimos, y muchos que ahora son últimos serán primeros». Los discípulos estaban confundidos mientras Jesús los llevaba hacia Jerusalén, y sus otros seguidores tenían miedo. Una vez más, Jesús apartó a los 12 discípulos y les dijo lo que le iba a pasar. Dijo, «Ahora vamos camino a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley de Moisés. Lo sentenciarán a muerte y lo entregarán a extranjeros que se burlarán de él y le escupirán. Lo golpearán y lo matarán. Pero 3 días después, resucitará». Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y preguntaron, «Maestro, ¿nos harías un favor?». Jesús les preguntó qué querían, y respondieron, «Cuando entres en tu gloria, por favor deja que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda». Jesús les dijo, «Realmente no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber de la copa de la que pronto debo beber, o ser bautizados como debo ser bautizado?». «Sí, podemos», respondieron Santiago y Juan. Entonces Jesús respondió, «Ciertamente beberán de la copa de la que debo beber, y serán bautizados, así como debo serlo yo. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. Eso es para que Dios lo decida».
Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús reunió a los discípulos y dijo, ¿saben que esos extranjeros que se llaman a sí mismos reyes les gusta mandar a su gente, y sus grandes líderes tienen poder total sobre las personas que gobiernan? Pero no actúen como ellos. Si quieren ser grandes, deben ser siervos de todos los demás, y si quieren ser primeros, deben ser esclavos de todos. El Hijo del Hombre no vino para ser un amo de esclavos, sino un esclavo que dará su vida para rescatar a muchas personas. Jesús y sus discípulos fueron a Jericó, y mientras se iban, fueron seguidos por una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Taimeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús de Nazaret, gritó, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchas personas le dijeron al hombre que parara, pero gritó aún más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámenlo». Le gritaron al hombre ciego y dijeron, «No tengas miedo. Ven. Te está llamando». El hombre se quitó su abrigo mientras saltaba y corría hacia Jesús. Jesús preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». El hombre ciego respondió, «Maestro, quiero ver». Jesús le dijo, «Puedes irte. Tus ojos están sanados por tu fe». Inmediatamente el hombre pudo ver, y siguió el camino con Jesús. Marcos 11. Jesús y sus discípulos llegaron a Betfagé y Betania cerca del Monte de los Olivos. Cuando se estaban acercando a Jerusalén, Jesús envió a 2 de ellos por delante. Les dijo, «Vayan a la siguiente aldea. Tan pronto como entren en ella, encontrarán un burrito que nunca ha sido montado. Desaten al burro y tráiganlo aquí. Si alguien pregunta, ¿por qué están haciendo eso?, digan, el Señor lo necesita y pronto lo traerá de vuelta». Los discípulos se fueron y encontraron al burro atado cerca de una puerta que daba a la calle. Mientras lo desataban, algunas de las personas que estaban allí preguntaron, ¿por qué están desatando al burro? Les dijeron lo que Jesús había dicho, y la gente los dejó llevárselo. Los discípulos llevaron el burro a Jesús. Pusieron algunas de sus ropas en su lomo, y Jesús se montó. Muchas personas extendieron ropas en el camino, mientras otros fueron a cortar ramas de los campos. Delante de Jesús y detrás de él, la gente iba gritando, «Hosanna». Dios bendiga al que viene en el nombre del Señor. Dios bendiga el reino venidero de nuestro antepasado David. Hosanna a Dios en las alturas. Después de que Jesús había ido a Jerusalén, entró en el templo y miró todo alrededor. Pero como ya era tarde, regresó a Betania con los 12 discípulos. Cuando Jesús y sus discípulos salieron de Betania la mañana siguiente, tenía hambre. Desde la distancia, Jesús vio una higuera cubierta de hojas, y fue a ver si había higos en el árbol. Pero no había ninguno, porque no era la temporada de higos. Así que Jesús le dijo al árbol, «Nunca más comerá nadie fruto de este árbol». Los discípulos lo oyeron decir esto. Después de que Jesús y sus discípulos llegaron a Jerusalén, entró en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. Jesús no dejó que nadie llevara cosas a través del templo. Entonces enseñó a la gente y dijo, «Las Escrituras dicen que mi casa debe ser llamada lugar de adoración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho un lugar donde se esconden los ladrones». Los principales sacerdotes y los maestros de la ley de Moisés oyeron lo que Jesús dijo, y comenzaron a buscar una manera de matarlo. Le tenían miedo, porque las multitudes estaban completamente asombradas de su enseñanza.
Esa noche, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. Mientras los discípulos pasaban junto a la higuera a la mañana siguiente, notaron que estaba completamente seca, raíces y todo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho al árbol. Entonces Pedro dijo, Maestro, mira, el árbol que maldijiste se ha secado. Jesús dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Si tienen fe en Dios y no dudan, pueden decirle a esta montaña que se levante y salte al mar, y lo hará. Todo lo que pidan en oración será suyo si solo tienen fe. Cada vez que se levanten para orar, deben perdonar lo que otros les han hecho. Entonces su Padre en el cielo perdonará sus pecados. Jesús y sus discípulos regresaron a Jerusalén. Y mientras caminaba por el templo, los principales sacerdotes, los líderes de la nación y los maestros de la ley de Moisés se acercaron a él. Preguntaron, ¿qué derecho tienes de hacer estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús respondió, solo tengo una pregunta que hacerles. Si la responden, les diré de dónde obtuve el derecho de hacer estas cosas. ¿Quién le dio a Juan el derecho de bautizar? ¿Fue Dios en el cielo o simplemente algún ser humano? Lo pensaron y se dijeron unos a otros, no podemos decir que Dios le dio a Juan este derecho. Jesús nos preguntará por qué no creímos en Juan. Por otro lado, esta gente piensa que Juan era un profeta, así que no podemos decir que fue simplemente algún humano quien le dio a Juan el derecho de bautizar. Tenían miedo de la multitud y le dijeron a Jesús, no sabemos. Jesús respondió, entonces no les diré quién me dio el derecho de hacer lo que hago. Marcos 12. Esta es una de las historias que Jesús usó cuando habló a la gente. Un granjero una vez plantó un viñedo. Construyó una pared alrededor de él y cavó un hoyo para exprimir las uvas. También construyó una torre de vigilancia. Entonces arrendó su viñedo y se fue del país. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a un sirviente para obtener su parte de las uvas. Los arrendatarios agarraron al sirviente. Lo golpearon y lo enviaron lejos sin nada. El dueño envió otro sirviente, pero los arrendatarios lo golpearon en la cabeza y lo insultaron terriblemente. Entonces el hombre envió otro sirviente, y lo mataron. Siguió enviando sirviente tras sirviente. Golpearon a algunos de ellos y mataron a otros. El dueño tenía un hijo a quien amaba mucho. Finalmente, envió a su hijo a los arrendatarios porque pensó que lo respetarían. Pero se dijeron a sí mismos, algún día él será dueño de este viñedo. Matémoslo. De esa manera podemos tenerlo todo para nosotros. Así que agarraron al hijo del dueño y lo mataron. Entonces arrojaron su cuerpo fuera del viñedo. Jesús preguntó, ¿qué piensan que hará el dueño del viñedo? Les diré lo que hará. Vendrá y matará a esos arrendatarios y dejará que alguien más tenga su viñedo. Seguramente saben que las Escrituras dicen, la piedra que los constructores desecharon ahora es la piedra más importante de todas. Esto es algo que el Señor ha hecho, y es asombroso para nosotros. Los líderes sabían que Jesús realmente estaba hablando de ellos, y querían arrestarlo. Pero porque tenían miedo de la multitud, lo dejaron solo y se fueron. Los fariseos se juntaron con los seguidores de Herodes. Entonces enviaron algunos hombres para engañar a Jesús para que dijera algo malo. Fueron a él y dijeron, Maestro, sabemos que eres honesto. Tratas a todos con el mismo respeto, sin importar quiénes sean. Y enseñas la verdad sobre lo que Dios quiere que haga la gente. Dinos, ¿debemos pagar impuestos al emperador o no? Jesús sabía lo que tramaban, y dijo, ¿por qué tratan de probarme?
muéstrenme una moneda. Le trajeron una moneda de plata, y preguntó, ¿de quién son la imagen y el nombre en ella? Del emperador, respondieron. Entonces Jesús les dijo, denle al emperador lo que le pertenece, y denle a Dios lo que pertenece a Dios. Los hombres se asombraron de Jesús. Los saduceos no creían que la gente resucitaría después de la muerte. Así que algunos de ellos vinieron a Jesús y dijeron, Maestro, Moisés escribió que si un hombre casado muere y no tiene hijos, su hermano debe casarse con la viuda. Su primer hijo entonces sería considerado como el hijo del hermano muerto. Una vez había 7 hermanos. El primero se casó pero murió sin tener hijos. El segundo hermano se casó con la viuda de su hermano, y él también murió sin tener hijos. Lo mismo pasó con el tercer hermano, y finalmente con los 7 hermanos. Al final la mujer murió. Cuando Dios resucite a la gente de la muerte, ¿de quién será esposa esta mujer? Después de todo, había estado casada con los 7 hermanos. Jesús respondió, están completamente equivocados. No saben lo que enseñan las Escrituras, y no saben nada sobre el poder de Dios. Cuando Dios resucite a la gente, no se casarán. Serán como los ángeles en el cielo. Seguramente saben sobre las personas que resucitan. Saben que en la historia sobre Moisés y la zarza ardiente, Dios dijo, yo soy el Dios adorado por Abraham, Isaac y Jacob. Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Ustedes saduceos están completamente equivocados. Uno de los maestros de la ley de Moisés se acercó mientras Jesús y los saduceos estaban discutiendo. Cuando oyó a Jesús dar una buena respuesta, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús respondió, el más importante dice, pueblo de Israel, tienen solo un Señor y Dios. Deben amarlo con todo su corazón, alma, mente y fuerza. El segundo mandamiento más importante dice, amen a otros tanto como se aman a sí mismos. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El hombre respondió, Maestro, ciertamente tienes razón al decir que hay solo un Dios. También es verdad que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza, y que debemos amar a otros tanto como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios y ofrendas que posiblemente podríamos hacer. Cuando Jesús vio que el hombre había dado una respuesta sensata, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Después de esto, nadie se atrevió a hacerle más preguntas a Jesús. Mientras Jesús enseñaba en el templo, dijo, ¿cómo pueden los maestros de la ley de Moisés decir que el Mesías vendrá de la familia del rey David? El Espíritu Santo hizo que David dijera, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos un estrado para tus pies. Si David llamó al Mesías su Señor, ¿cómo puede el Mesías ser su hijo? La gran multitud disfrutó escuchar enseñar a Jesús. Mientras Jesús enseñaba, dijo, guárdense de los maestros de la ley de Moisés. Les encanta caminar en túnicas largas y ser saludados en el mercado. Les gustan los asientos delanteros en los lugares de reunión y los mejores asientos en los banquetes. Pero estafan a las viudas de sus casas y hacen oraciones largas solo para presumir. Serán castigados más que todos. Jesús estaba sentado en el templo cerca de la caja de ofrendas y observando a la gente poner sus regalos. Se dio cuenta de que muchas personas ricas estaban dando mucho dinero. Finalmente, una viuda pobre se acercó y puso 2 monedas que valían solo unos centavos. Jesús les dijo a sus discípulos que se reunieran alrededor de él. Entonces dijo, les digo que esta viuda pobre ha puesto más que todos los demás.
Todos los demás dieron lo que no necesitaban, pero ella es muy pobre y dio todo lo que tenía. Ahora no tiene ni un centavo para vivir. Marcos 13. Mientras Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira estas hermosas piedras y edificios maravillosos. Jesús respondió, ¿ven estos enormes edificios? Ciertamente serán derribados. No quedará piedra sobre piedra. Más tarde, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés vinieron a él en privado. Preguntaron, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuál será la señal de que están a punto de suceder? Jesús respondió, las naciones y reinos irán a la guerra unos contra otros. Habrá terremotos en muchos lugares, y la gente morirá de hambre. Pero esto es solo el comienzo de los problemas. Manténganse alerta. Serán llevados a tribunales y golpeados con látigos en sus lugares de reunión. Y por causa de mí, tendrán que pararse ante gobernantes y reyes para hablar de su fe. Pero antes de que llegue el fin, las buenas nuevas deben ser predicadas a todas las naciones. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que dirán. Se les darán las palabras correctas cuando llegue el momento, pero realmente no serán ustedes los que hablen. Sus palabras vendrán del Espíritu Santo. Los hermanos y hermanas se traicionarán unos a otros y harán que se maten. Los padres traicionarán a sus propios hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán por causa de mí. Pero si siguen siendo fieles hasta el final, serán salvos. Algún día verán esa cosa horrible donde no debería estar. Todos los que lean esto deben tratar de entender. Si están viviendo en Judea en ese momento, corran a las montañas. Si están en el techo de su casa, no entren para conseguir nada. Si están en el campo, no regresen por su abrigo. Será un tiempo terrible para las mujeres que esperan bebés o están amamantando niños pequeños. Oren para que no suceda en invierno. Este será el peor tiempo de sufrimiento desde que Dios creó el mundo, y nada tan terrible volverá a suceder. Si el Señor no acorta el tiempo, nadie quedará vivo, pero por sus elegidos y especiales, acortará el tiempo. Si alguien dice, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean. Falsos mesías y falsos profetas vendrán y harán milagros y señales. Incluso tratarán de engañar a los elegidos de Dios. Pero manténganse alerta. Por eso les estoy diciendo estas cosas ahora. En esos días, justo después de ese tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá y la luna ya no brillará. Las estrellas caerán y los poderes en el cielo serán sacudidos. Entonces el Hijo del Hombre será visto viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de toda la tierra. Aprendan una lección de una higuera. Cuando sus ramas brotan y comienzan a echar hojas, saben que el verano está cerca. Así que cuando vean que todas estas cosas están pasando, sabrán que el tiempo casi ha llegado. Pueden estar seguros de que algunas de las personas que viven hoy todavía estarán vivas cuando todo esto suceda. El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Nadie sabe el día o la hora. Los ángeles en el cielo no saben, y el Hijo mismo no sabe. Solo el Padre sabe. Así que manténganse alerta y estén listos. No saben cuándo llegará el tiempo. Es como lo que pasa cuando un hombre se va por un tiempo y pone a sus sirvientes a cargo de todo. Le dice a cada uno qué hacer, y ordena a los vigilantes que estén alerta. Así que manténganse alerta. No saben cuándo regresará el amo de la casa.
Podría ser en la tarde, o a medianoche, o antes del amanecer, o en la mañana. Pero si viene de repente, no dejen que los encuentre dormidos. Les digo a todos justo lo que les he dicho a ustedes. Manténganse alerta. Marcos 14. Ahora faltaban 2 días antes de la Pascua y la fiesta del pan sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley de Moisés estaban planeando cómo podrían actuar a escondidas y hacer arrestar y matar a Jesús. Estaban diciendo, no debemos hacerlo durante la fiesta porque la gente se amotinará. Jesús estaba comiendo en Betania en la casa de Simón, que una vez tuvo lepra, cuando una mujer entró con una botella muy cara de perfume aromático. Después de romperla, derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Esto hizo enojar a algunos de los invitados, y dijeron, ¿por qué tal desperdicio? Podríamos haber vendido este perfume por más de 300 monedas de plata y dado el dinero a los pobres. Así que comenzaron a decir cosas crueles a la mujer. Pero Jesús dijo, déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ha hecho algo hermoso por mí. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran, pueden dar a ellos. Pero no siempre me tendrán aquí con ustedes. Ha hecho todo lo que pudo al derramar perfume en mi cuerpo para prepararlo para el entierro. Pueden estar seguros de que donde quiera que se cuenten las buenas nuevas por todo el mundo, la gente recordará lo que ella ha hecho, y se lo contarán a otros. Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos. Fue a los principales sacerdotes y se ofreció a ayudarlos a arrestar a Jesús. Se alegraron de oír esto, y le prometieron pagarle. Así que Judas comenzó a buscar una buena oportunidad para traicionar a Jesús. Era el primer día de la fiesta del pan sin levadura, y los corderos de Pascua estaban siendo sacrificados. Los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de Pascua? Jesús dijo a 2 de los discípulos, vayan a la ciudad donde se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y cuando entre en una casa, díganle al dueño, nuestro maestro quiere saber si tienes un cuarto donde pueda comer la comida de Pascua con sus discípulos. El dueño los llevará arriba y les mostrará un cuarto grande amueblado y listo para que ustedes lo usen. Preparen la comida allí. Los 2 discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Así que prepararon la comida de Pascua. Mientras Jesús y los 12 discípulos estaban comiendo juntos esa noche, dijo, el que me traicionará está comiendo ahora conmigo. Esto entristeció a los discípulos, y uno tras otro le dijeron a Jesús, seguramente no te refieres a mí. Seguramente no te refieres a mí. Él respondió, es uno de ustedes 12 hombres que está comiendo de este plato conmigo. El Hijo del Hombre morirá, tal como dicen las Escrituras, pero va a ser terrible para el que me traicione. Ese hombre estaría mejor si nunca hubiera nacido. Durante la comida, Jesús tomó pan en sus manos. Bendijo el pan y lo partió. Entonces se lo dio a sus discípulos y dijo, tomen esto. Es mi cuerpo. Jesús tomó una copa de vino y dio gracias a Dios. Entonces se la dio a sus discípulos y dijo, bébanla. Así que todos bebieron un poco. Entonces dijo, esta es mi sangre que es derramada por muchas personas, y con ella Dios hace su pacto. De ahora en adelante no beberé vino hasta que beba vino nuevo en el reino de Dios. Entonces cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Jesús dijo a sus discípulos, todos ustedes me rechazarán como dicen las Escrituras. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro habló. Jesús respondió,
Pero Pedro estaba tan seguro de sí mismo que dijo, aunque tenga que morir contigo, nunca diré que no te conozco. Todos los demás dijeron lo mismo. Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, siéntense aquí mientras oro. Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Estaba triste y turbado y les dijo, estoy tan triste que siento como si me estuviera muriendo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús caminó un poco más. Entonces se arrodilló en el suelo y oró, Padre, si es posible, no dejes que esto me pase. Padre, tú puedes hacer cualquier cosa. No me hagas sufrir haciéndome beber de esta copa. Pero haz lo que quieras y no lo que yo quiero. Cuando Jesús regresó y encontró a los discípulos durmiendo, le dijo a Simón Pedro, ¿estás dormido? ¿No puedes mantenerte despierto por solo una hora? Manténganse despiertos y oren para que no sean puestos a prueba. Quieren hacer lo correcto, pero son débiles. Jesús regresó y oró la misma oración. Pero cuando volvió a los discípulos, los encontró durmiendo otra vez. Simplemente no podían mantener los ojos abiertos, y no sabían qué decir. Cuando Jesús regresó a los discípulos por tercera vez, dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta de eso. Ha llegado el tiempo para que el Hijo del Hombre sea entregado a los pecadores. Levántense. Vamos. El que me traicionará ya está aquí. Jesús todavía estaba hablando cuando Judas el traidor se acercó. Era uno de los 12 discípulos, y una multitud de hombres armados con espadas y palos estaba con él. Habían sido enviados por los principales sacerdotes, los líderes de la nación y los maestros de la ley de Moisés. Judas les había dicho de antemano, arresten al hombre que salude con un beso. Átenlo fuerte y llévenlo. Judas caminó directamente hacia Jesús y dijo, Maestro. Entonces Judas lo besó, y los hombres agarraron a Jesús y lo arrestaron. Alguien que estaba allí sacó una espada. Golpeó al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús dijo a la multitud, ¿por qué vienen con espadas y palos para arrestarme como a un criminal? Día tras día estuve con ustedes y enseñé en el templo, y no me arrestaron. Pero lo que dicen las Escrituras debe cumplirse. Todos los discípulos de Jesús corrieron y lo dejaron. Uno de ellos era un joven que llevaba solo una tela de lino, y cuando los hombres lo agarraron, dejó la tela atrás y se escapó desnudo. Jesús fue llevado al sumo sacerdote. Entonces los principales sacerdotes, los líderes de la nación y los maestros de la ley de Moisés se reunieron todos juntos. Pedro había seguido a distancia. Y cuando llegó al patio de la casa del sumo sacerdote, se sentó con los guardias para calentarse junto a un fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio trataron de encontrar a alguien para acusar a Jesús de un crimen para poder matarlo, pero no pudieron encontrar a nadie para acusarlo. Muchas personas sí dijeron mentiras contra Jesús, pero no se pusieron de acuerdo en lo que dijeron. Finalmente, algunos hombres se levantaron y mintieron sobre él. Dijeron, lo oímos decir que derribaría este templo que construimos. También afirmó que en 3 días construiría otro sin ayuda. Pero aún entonces no se pusieron de acuerdo en lo que dijeron. El sumo sacerdote se levantó en el concilio y le preguntó a Jesús, ¿por qué no dices algo en tu propia defensa? ¿No oyes los cargos que están haciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado y no dijo ni una palabra. El sumo sacerdote le hizo otra pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios glorioso? Sí, lo soy, respondió Jesús.
Pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y viniendo con las nubes del cielo. Inmediatamente el sumo sacerdote desgarró su túnica y gritó, ¿por qué necesitamos más testigos? Lo oyeron afirmar ser Dios. ¿Cuál es su decisión? Todos estuvieron de acuerdo en que debía ser condenado a muerte. Algunas de las personas comenzaron a escupir a Jesús. Lo vendaron, lo golpearon con sus puños y dijeron, dinos quién te golpeó. Entonces los guardias se hicieron cargo de Jesús y lo golpearon. Mientras Pedro todavía estaba en el patio, una sirvienta del sumo sacerdote se acercó y vio a Pedro calentándose junto al fuego. Lo miró fijamente y dijo, tú estabas con Jesús de Nazaret. Pedro respondió, eso no es verdad. No sé de qué estás hablando. No tengo idea de lo que quieres decir. Salió a la puerta, y un gallo cantó. La sirvienta vio a Pedro otra vez y dijo a la gente que estaba allí, este hombre es uno de ellos. No, no lo soy, respondió Pedro. Un poco después, algunas de las personas le dijeron a Pedro, ciertamente eres uno de ellos. Eres Galileo. Esta vez Pedro comenzó a maldecir y jurar, ni siquiera conozco al hombre del que están hablando. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho, antes de que un gallo cante 2 veces, dirás 3 veces que no me conoces. Así que Pedro comenzó a llorar. Marcos 15. Temprano la mañana siguiente, los principales sacerdotes, los líderes de la nación y los maestros de la ley de Moisés se reunieron junto con todo el concilio judío. Ataron a Jesús y lo llevaron a Pilato. Le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Esas son tus palabras, respondió Jesús. Los principales sacerdotes trajeron muchos cargos contra Jesús. Entonces Pilato lo interrogó otra vez, ¿no tienes nada que decir? ¿No oyes qué crímenes dicen que has hecho? Pero Jesús no respondió, y Pilato se asombró.